Buenas noches, amados hermanos. Mi Dios les bendiga una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de seguir preparándonos a través de este poderoso estudio. Estamos agradecidos por su amor, por su misericordia, por su bondad, porque ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros, con nuestra familia. Amén. Vamos a disponer este tiempo para colocar este momento delante de su presencia, que sea nuestro amado Dios tomando el control de este estudio, tomando nuestros corazones, preparando nuestros oídos para prepararnos, para capacitarnos cada día, para ser esos discípulos como Él desea que nosotros seamos, igual a la imagen de su Hijo amado. Amén. Les vamos a disponernos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, agradecidos por este momento, por este tiempo que nos brindas, la oportunidad primeramente de llegar a ti para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, el Dios de nuestra vida, el que nosotros hemos creído, el que nosotros alabamos y glorificamos, bendito Rey. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo que nos brinda de unirnos a través de este medio para seguir preparándonos con tu poderosa palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio que tú nos brindas, porque eres tú el que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, bendito Dios. Y aquí hay un grupo, aquí hay un pueblo entendido, Señor amado, que dispone cada martes su corazón para recibir, Padre amado, lo que de antemano ya tenías preparado para nosotros en este tiempo, en este año 2020, bendito Dios. Hoy es un día, una noche para agradecerte, Señor, por este privilegio que nos has brindado, Señor, de seguir recibiendo esta palabra, de seguir recibiendo este estudio, Señor. Gracias, 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 Dios, gracias, gracias, mi Rey amado. Oh, Padre amado, toma el control de todo lo que vamos a recibir en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, gloria a Dios. Seguimos adelante. Estamos compartiendo un tema principal, como les dije cuando empezamos este capítulo, que vamos a estar hablando sobre las congregaciones, sobre las congregaciones, sobre el pastorado y el discipulado. Y estamos centrados en lo de las congregaciones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener muy pendiente este tema, porque nosotros somos parte de esa congregación. Las congregaciones somos el cuerpo de Cristo, somos esos hermanos que llegamos a los pies de Cristo a buscarlo, a amarlo, a servirlo, como hemos aprendido a través de este estudio. Aprendíamos que nosotros, cuando llegamos a las congregaciones, nosotros nos hacemos una idea de las iglesias, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad, esa idea que nos hacemos, porque debemos entender que las iglesias son lugares que está lleno de pecados y de pecadores. Eso fue un punto que nosotros estuvimos compartiendo en la clase anterior. Entonces tenemos que mirar a ver, renovar nuestro entendimiento, porque nosotros pensamos que cuando llegamos a la iglesia ya todo va a ser color de rosa, que en la iglesia todo va a caminar, mejor dicho, estamos en las nubes, no hay murmuración, no hay señalamiento, no hay juzgamiento. No, nosotros debemos entender que es un lugar donde sí nos vamos a ir a restaurar espiritualmente, donde nosotros vamos a ir a sanarnos, porque como estamos aprendiendo, es un lugar donde está lleno de pecadores, es un lugar donde está llena de pecados. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nosotros no podemos idealizar la iglesia perfecta mientras estemos aquí en este mundo. Amén. Aprendíamos también que eso lo veremos ya cuando el Señor venga por su iglesia, cuando ya nos encontremos con Él, y todo eso es donde vamos a ver la perfección. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, y también aprendíamos que en la iglesia del siglo XXI, la iglesia es producto de la cultura consumista, se ha vuelto un producto de la cultura consumista, y el Señor nos está haciendo un desafío a nosotros, porque es un desafío, es un reto sacar a las personas, sacar a los líderes, sacar, sí, a esas personas de esta cultura consumista, porque nosotros somos los que lo tenemos que llevar a la vida de Cristo, que debemos de poner, enseñándoles que debemos de poner primero a las demás personas, porque compartíamos que cuál es esa cultura consumista, que solamente pensamos en el yo, solamente estamos pensando en nosotros. Pero cuando nosotros nos quitamos esta mentalidad, tenemos que hacerle ver a las personas la vida que Cristo nos ha
ha dado a compartir, que hemos aprendido a través de este estudio, a través de la palabra, que es que debemos de poner primero a las demás personas, como nos dice, y recordemos una vez más el versículo donde Él nos habla que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Entonces eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta para nosotros poder quitarnos esa idea de la iglesia perfecta, de la iglesia que nosotros nos ideamos en nuestra humanidad, ¿verdad? Porque eso tenemos que hacer una misión, ¿verdad? Porque el Señor nos está diciendo que es un desafío que nos toca hacer a nosotros, de sacar a esos discípulos de esa cultura consumista. Y aprendíamos que en la congregación nosotros nos quedamos como abismados, ¿verdad? Nosotros sí nos llama la atención cuando vemos esas iglesias, esas aglomeraciones, que vemos esas cantidades de personas, pero también aprendíamos que es mejor la calidad que la cantidad. Que lo es mejor la calidad que la cantidad. Y también aprendíamos que tanto en una iglesia pequeña como en una grande podemos ver el respaldo del Señor. Así que nosotros no nos podemos dejar abismar por la cantidad, porque lo más importante es la calidad, lo que están viviendo esas personas en esa congregación, ¿verdad? Esa transformación espiritual, ese cambio, que es lo que desea el Señor. Sí puede haber multitudes, pero personas transformadas, personas renovadas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. También aprendíamos que estamos centrados ahora mismo en los diferentes niveles de madurez espiritual, ¿verdad? Aprendíamos que sería muy fácil si todos en la congregación tuviéramos el mismo nivel espiritual, pero no es así, porque cada creyente tiene una etapa, ¿verdad? Cada creyente se encuentra en una etapa, y en la clase anterior estuvimos compartiendo varias de esas etapas. Y la primera etapa que nosotros estuvimos viendo fue la del buscador, una de las etapas del nivel espiritual que nosotros encontramos en la iglesia. Encontramos este tipo de personas. También el principiante, también es otra de las etapas de la madurez espiritual. El luchador, y el último que vimos en la clase anterior fue el pasivo. Entonces miren que ya hemos visto cuatro niveles de madurez espiritual, y continuamos viendo el otro nivel espiritual, que es el que vamos a ver ahora, es el estable. Este otro nivel espiritual, el estable, y nos comparten las características de este nivel espiritual, de esa persona, que son esos discípulos fieles que están en un crecimiento continuo, ¿verdad? Nosotros podemos contar con ellos, con estas personas estables, que ya son unas personas maduros espiritualmente. Podemos contar con ellos para entrenar, para dar, para servir, para animar y orar por otros. Tipo de personas que se encuentran en este nivel espiritual son unas personas que nos van a ayudar mucho a nosotros en la congregación, que nos van a ayudar mucho a nosotros a atraer, ¿verdad? A atraer personas, a capacitar esas personas en la congregación. Por eso es que es muy importante que nosotros como líderes podamos invertirle tiempo a esta clase de personas, cultivarlas. Es muy importante nosotros sí a ellos sacarle el tiempo. Acuérdense que el último nivel espiritual que estuvimos viendo, que es el pasivo, ¿verdad? Miren la diferencia. Con el pasivo nosotros podemos amarlo, como aprendíamos, podemos cuidarlo, ¿verdad? Y también tenemos que exhortarlos y disciplinarlos cuando sea necesario. Pero también aprendíamos que nosotros no podemos darle excesiva atención a esta clase de personas. Y miren lo que podemos hacer, que es muy diferente a lo que nosotros tenemos que hacer con el estable, el que está en este nivel espiritual, el líder. Con esta clase de personas, ¿qué debe hacer? Dedicarle, pasar tiempo con él, cultivándolo, porque esta persona va a ser útil para la congregación.
¿verdad? Miren que ellos son las claves para alcanzar a muchos de los pasivos. Van a alcanzar a muchos de los pasivos. Acuérdense que los pasivos son los que están estancados espiritualmente como resultado de su negligencia. Pero aquí el estable va a cumplir una función en estas personas. Por eso es muy importante que nosotros los cultivemos, que nosotros sí le dedicamos tiempo a esta persona. Ya nosotros, como personas que nos estamos capacitando, que mire todo lo que nosotros hemos aprendido, ya nosotros a través de este estudio, a través de estos niveles espirituales que estamos viendo, ya nosotros podemos detectar en qué clase de nivel espiritual se encuentra esa persona. Yo creo que es fácil, ¿verdad? Porque usted ya está viendo la personalidad, está viendo el carácter de la persona y dice, no, esta persona es muy pasiva. Esta persona, no, esta es la que me sirve a mí. Mira, esta sí me va a ayudar en el grupo, esta sí motiva, esta está llamando, esta se identifica conmigo. Porque nosotros tenemos que ser esos discípulos maduros espiritualmente, como estos, los estables, ¿verdad? Porque nosotros, si hemos estudiado todos estos niveles espirituales, ya nosotros tenemos que identificarnos con uno de ellos. ¿En cuál te identificas? ¿Con cuál de estos te identificas? ¿Será que todavía estás en el pasivo? ¿O estás en el principiante? ¿O en el luchador? ¿O en el buscador? Mi amado, nosotros en este estudio es para que todos estuviéramos en este nivel espiritual, donde todos nos motivemos a entrenar, a dar, a servir, a animar y a orar por otros. Este es el nivel espiritual en que nosotros nos debemos de identificar, porque todo este estudio, todo este tiempo, todo lo que el Señor nos ha permitido estar en la congregación es para que nosotros seamos siervos útiles. Amén. Entonces miren porque dice que es muy importante que nosotros le dediquemos tiempo y que cultivemos a esta clase de personas. Estamos hablando del estable, porque esta persona es la que nos va a ayudar a alcanzar al pasivo, y no solamente al pasivo, sino que va a permanecer gustosamente junto al luchador, y también va a ayudar al buscador a sentirse bienvenido, y felizmente van a dar dirección al principiante. Miren lo importante que es que nosotros cultivemos estas personas en la congregación, porque ellos van a ser una pieza clave para nosotros tratar con estas personas que se encuentran en estos diferentes niveles de madurez espiritual, porque el estable se va a identificar con cada uno de ellos, va a cumplir una función importante con estas personas, con el luchador, con el buscador, con el pasivo, con el principiante. Entonces es muy importante que nosotros los identifiquemos y los tomemos, que los cultivemos, que verdaderamente cuando estas personas lleguen a nuestra congregación, ellos se sientan identificados con ese líder que está en la misma posición de él, en ese mismo nivel espiritual, porque van a ser de gran ayuda, de gran apoyo a la congregación, en los pequeños grupos, en los grupos homogéneos. Entonces, mi amado, miren que estuvimos viendo estos diferentes niveles de madurez espiritual, como les dije, el buscador, el principiante, el luchador, el pasivo y el estable. Vamos a hacernos una pregunta: en cuál de este nivel espiritual se encuentra usted? Aunque, como lo dije un rato, ya este grupo es para que se encuentre en el nivel espiritual de la estabilidad. Ya usted no necesita de que lo estén llamando, de que lo estén motivando, de que mire, hermano, no deje de congregarse, mire, hermano, escuche la escuela bíblica, escuche la clase. No, al contrario, usted está preparado ya para entrenar, para dar, para servir, para animar y para orar por otros, porque todo este tiempo, mi amado, miren todo el tiempo que nosotros hemos estado compartiendo este estudio, todo este tiempo fuera de todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra congregación y todas las oportunidades que el Señor nos ha brindado de servirle en los grupos homogéneos, en estos pequeños grupos. Entonces ya usted es un discípulo que se encuentra en un nivel espiritual estable, y si no es así, mi amado, esta es la oportunidad de usted evaluarse y ponerse las pilas, porque ya nosotros no tenemos excusa delante de nuestro Dios.
no tenemos excusa porque Él nos está dando esta oportunidad para que verdaderamente nosotros estemos preparados como sus discípulos, estemos preparados como esos discípulos que dejan todo por Él, como hemos estado aprendiendo a través de este estudio. Amén. Entonces seguimos adelante. Y otro puntico que vamos a tratar en esta noche es cómo entrenar y dirigir a la gente. Acuérdense que estamos hablando de las congregaciones, de la congregación. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tema porque nosotros hacemos parte de la congregación y nosotros debemos de ser parte activa, parte positiva de nuestra congregación, como aprendimos cuando empezamos este tema. ¿Será que yo sí estoy siendo de utilidad para mi pastor? ¿Será que yo sí estoy siendo de utilidad para la congregación? ¿O estoy siendo como piedra de tropiezo? ¿O estoy siendo de estorbo? Entonces miren el tema que vamos a ver en este rato, en este momento, que es cómo entrenar y dirigir a la gente, que es muy importante porque todos los que estamos aquí, como los que estamos estudiando cada martes, somos los líderes, los servidores de la iglesia y siempre vamos a tener a alguien a cargo de nosotros, siempre lo vamos a tener. Por ejemplo, el líder de grupos homogéneos, el líder de alabanza, el líder de los diáconos. Miren que cada uno, ¿verdad?, van a tener personas a su cargo. Entonces aquí vamos a aprender cómo entrenarlos y cómo dirigirlos a ellos, porque de pronto nosotros pensamos que no la sabemos toda y de la manera que lo estamos haciendo está bien, pero vamos a verlo a través de la palabra, a través de este poderoso estudio. Amén. Miren que casi a todos nos gusta el orden. ¿A quién le gusta el desorden? Yo creo que, mejor dicho, a todos, yo creo que a todos, aunque es una característica de que no les guste como que a muy poco, pero es que miren que aún en nuestra era postmoderna, en que algunas personas rechazan categóricamente la verdad y otros recomiendan una vida de vagancia espiritual, carente de señales claras en el camino, y nuestra mente aún está conectada para trabajar mejor cuando recibimos información que esté organizada y en orden, ¿verdad? Aunque muchos piensan que en esta era postmoderna, ¿verdad?, muchas personas rechazan categóricamente la verdad y otras recomiendan una vida de vagancia espiritual, ¿verdad? Pero hay mentes aún que están conectadas para trabajar mejor cuando reciben información que esté organizada y en orden. Hay muchas personas, hay muchas mentes que sí que les gusta todo organizado y nosotros tenemos el mayor ejemplo en nuestra congregación, que es nuestro pastor, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de orden y todo tiene que ser alineado conforme a su palabra, conforme a su semejanza. Acuérdense que Él nos hizo a su imagen y semejanza y si Dios es un Dios de orden, nosotros también tenemos que enfocarnos en ese orden, caminar en ese orden. Miren que uno de los más grandes impedimentos para el desarrollo espiritual es la decisión que tomaron las iglesias de impartir las enseñanzas al azar en vez de hacerlo de manera sistemática. Este es uno de los grandes impedimentos para el desarrollo espiritual, porque muchas iglesias del siglo XXI están tomando las enseñanzas, impartir las enseñanzas al azar. ¿Qué es al azar? O sea, como hoy sí, mañana no, y empiezan con un grupo, el grupo nuevo que entra lo dejan ahí en stand-by y después así es como al azar, ¿verdad? Y no lo hacen de una manera sistemática, de una manera ordenada. Por eso es que estamos hablando del orden, porque cuando uno tiene no se dice un protocolo, sí, se dice como un reglamento o algo ya donde tu iglesia se identifica, todos tienen que empezar y todos tienen que caminar por ahí. Pero como les dije, gracias a Dios en nuestra congregación nosotros hemos visto el orden, la organización, porque hay muchas mentes, hay muchas personas que se identifican con esto, aunque sean pocas las que no, pero esto identifica a nuestra congregación para la gloria de Dios. Miren que el problema no es que el contenido en sí sea débil, sino que es administrado de una manera ordenada y sistemática, sino que no es administrado en muchas iglesias. Y por eso es que nosotros no podemos ver el desarrollo espiritual en el cuerpo de Cristo. Pero el problema no es que el contenido sea débil, no es que ese sea el problema, sino que es administrado,
sino que no es administrado de una manera ordenada y sistemática. Entonces eso lo tenemos que tener nosotros muy en cuenta, porque estamos hablando de cómo entrenar y dirigir a la gente. Nosotros tenemos que entrenar y dirigir a la gente de una manera ordenada y sistemática, porque los creyentes se vuelven bien versados en conocer personajes, historias, ideas y versículos de la Biblia, pero siguen sin tener pista alguna de su importancia. No asumen la importancia de estas ideas, de los versículos de la Biblia, porque no lo están aprendiendo de una manera ordenada y sistemática. Porque como les dije hace un rato, las iglesias de estos tiempos, ¿qué es lo que tomaron para hacerlo de una manera al azar, ¿verdad? Entonces, si usted no lleva una disciplina, si usted no lleva algo en orden de una manera sistemática, sí, vamos a hacerlo, por ejemplo, el discipulado, vida en la palabra, vamos a hacerlo todos los viernes a esta hora sin faltar, y esa persona va a prepararse de una manera bien. Pero si usted lo va a hacer hoy y después vuelve al mes siguiente, o ya se le olvidó, ya lo dejó, entonces por eso es que vemos que estas personas no le dan el valor y la importancia a la palabra de Dios, a obedecer sus mandamientos, a cumplir sus estatutos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta parte. Miren que si nosotros nos damos cuenta que sin organización ni orden, la mente de las personas se asemejan a un montón de adornos navideños, ¿verdad? Pero sin que haya un árbol para colgarlo. Se necesita un sistema o estructura que les ayude a pensar acerca de cómo ser seguidores de Jesús. Por eso es muy importante la organización y el orden. La organización y el orden y la enseñanza de una manera sistemática, para que cada una de estas personas, cada una de estas personas sí que están llegando a la congregación, se acerquen y puedan aprender cómo ser seguidores de Jesús. Cómo ser seguidores de Jesús. Esto no solo es verdad cuando se trata de presentar información, también es verdad cómo crece la gente espiritualmente. La mayoría de las iglesias utilizan el modelo de enseña y luego actúa. Sin embargo, nuestro Señor Jesús enseñaba con el método de actúa y luego enseña. Actuar y después enseñar. Entonces, mira, yo los invito para que ustedes en su devocional esta noche más tarde puedan leer el capítulo de Lucas 4 y el capítulo 8, ¿verdad? Aquí podemos ver un buen balance de lo que el Señor nos enseñaba, de lo que el Señor cómo actuaba, ¿verdad? Y a través de este estudio hemos visto diferentes porciones bíblicas que nos hablan de cómo el Señor, cómo nuestro amado Jesús actuaba y después enseñaba. Infortunadamente hemos perdido ese equilibrio en la iglesia. Se ha perdido ese equilibrio en la iglesia de los últimos tiempos. Miren que muchas veces la iglesia con frecuencia tiende a enseñar y no a actuar. Por eso es muy importante que nosotros apliquemos lo que estamos enseñando, ¿verdad? Lo que nosotros estamos predicando, que nosotros los tenemos que aplicar para mantener viva el hambre espiritual. La gente necesita ver los beneficios de conocer a Dios y experimentarlo en acción. De conocer a Dios y experimentarlo en acción. Por eso es muy importante actuar y luego enseñar, como lo deja plasmado nuestro amado Jesús en la palabra de Dios. Y como les dije, podemos leer el capítulo 4 de Lucas y el capítulo 8. Porque es muy importante tener esto en cuenta, que nosotros debemos de actuar y luego enseñar, porque habla más, como de un dicho que yo digo, habla más una acción que 1000 palabras. Por eso mejor es el actuar, el ejemplo, el testimonio. Amén. Entonces, mi amado, la iglesia, bueno, ya a esto se debe que las escrituras repetidamente
O sea, esto no es idea solamente, no, porque está escrito aquí, no, miren que esto está basado en la palabra de Dios. Por eso es que las escrituras repetidamente nos recuerdan la importancia del ejemplo y la imitación. Si nosotros nos vamos un momento al libro de Primera de Corintios, vamos un momento, por favor. Primera de Corintios 4:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Miren que las escrituras nos recuerdan la importancia del ejemplo y la imitación. La escritura, la palabra de Dios. Y si vamos un momento al 1 Corintios 11, versículo 1, también nos está hablando. ¿Quién nos está hablando? El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y otro versículo, mi amado, Filipenses 4:9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren que aquí las escrituras repetidamente nos están recordando la importancia del ejemplo y la imitación. Es muy importante nosotros tener en cuenta este punto, porque así es que esas personas que están llegando a la congregación es que van a aprender, esas personas van a aprender a cómo ser seguidores de Jesús, y esa tarea la tenemos que hacer nosotros. Acuérdense que estamos hablando también del nivel espiritual, ¿verdad? El diferente nivel espiritual, de madurez espiritual. Por eso es muy importante que todo este grupo, todos nosotros nos encontremos en este nivel que es el estable, porque la persona estable, ¿verdad? Va a enseñar, va a imitar lo que dice la palabra de Dios, y esos nuevos que vienen van a identificarse con esa persona. Por eso es muy importante actuar y luego enseñar. Ya cuando usted está actuando de la manera que nos dice la palabra de Dios, de la manera de Cristo, como dice, ser imitadores de mí, ya esa persona, cuando usted le va a enseñar, ya la ha visto actuar a usted, ya le ha visto su andar, su caminar, y se va a identificar, ¿verdad? Y va a decir, sí, así quiero ser, yo quiero ser una seguidora de Jesús. Y va a captar más rápido el mensaje, y en verdad va a estar más dispuesta a prepararse y ser ese discípulo de Jesús. Miren, ¿cómo tenemos que empezar? Tenemos que comenzar por el principio para poder cumplir esta misión. Miren que cuando llegue gente nueva a la congregación, nunca debemos suponer en qué nivel espiritual están, ¿verdad? No lo podemos, tenemos que evitar las especulaciones y proporcionar algún tipo de instrucción acerca de las creencias, costumbres y valores de la iglesia. Por ejemplo, en una clase, ¿verdad? Como hacemos nosotros. No es que apenas vamos a entrar, porque es muy difícil, pero sí nosotros podemos captar por medio de una clase, podemos ver el desarrollo, la capacidad de esa persona, y vamos a ver más o menos en qué nivel, cómo se ve esa persona, si es un ayudador, si es un buscador, si es un principiante, si es un pasivo o si es una persona estable. Cada iglesia sabemos que tiene su filosofía, y en algún punto todos deben recibir una presentación formal de esa filosofía. Por ejemplo, nuestra congregación, ¿verdad? Todos los que llegan a nuestra congregación, acuérdense que estamos hablando de las congregaciones, reciben una bienvenida, se les consolida, porque es como les dije ahora, es una organización que nosotros tenemos, es un orden que debe seguir cada persona que llega al Centro Cristiano Buenos Aires. Esa es nuestra filosofía, como le queramos llamar. Primero la consolidación, después sabemos que viene el retiro espiritual, y ahí es donde después de eso nosotros vamos a empezar a darle vida en la palabra. Ya acuérdense que también lo llevamos a las aguas bautismales y le seguimos enseñando todas estas cosas, como dice la Gran Comisión. La filosofía de nuestra iglesia, cada persona, venga de otra congregación, sea nueva, sea nuevecita, tiene que seguir este orden, tiene que seguir el protocolo de nuestra iglesia. No porque yo vengo de otra iglesia, no, y allá predicaba, ya yo salía en Facebook, que ya salía en la televisión. No, si va a ser parte del Centro Cristiano de Buenos Aires, de nuestra congregación, tiene que empezar, ¿verdad?,
desde abajo, porque todo, acuérdense que nosotros debemos de seguir un orden y una enseñanza sistemática para todos, sin hacer excepción de persona, el joven, el adulto, la dama, el caballero, todos tienen que seguir ese orden. Amén. Miren que misión, si una iglesia no da ese paso, encontrará que aún sus miembros viejos, veteranos, pudieran no estar de acuerdo con el propósito básico, misión y métodos de la iglesia. Este elemento básico de la vida congregacional también permite saber en qué punto se encuentra la gente en su jornada espiritual. Miren, lo importante es que cada iglesia siga su filosofía, siga su protocolo, siga su enseñanza en un orden y sistemáticamente, ¿verdad? Porque también ahí este elemento básico de la vida congregacional también permite saber en qué punto se encuentra la gente en su jornada espiritual, en nuestra jornada. O sea, sí, también vamos a ser evaluados nosotros como congregación, como iglesia. Amén. Entonces tenemos que entender que muchos de esas personas que van a llegar a la congregación van a estar solamente de espectadores. Miren que ya nosotros vimos el nivel, los diferentes niveles de madurez espiritual. Ahora vamos a ver, muchas de esas personas van a estar solamente de espectadores y nosotros debemos reconocer que en un momento dado un cierto número de personas permanecerán al margen de la vida congregacional, aunque asistan a los servicios de adoración, aunque asistan a la escuela dominical, aún van a los ayunos, ¿verdad? Aunque usted reconozca esta realidad, nunca podemos dirigir la enseñanza de que esto está bien. No, nosotros no debemos de mantener esas personas ahí, no, porque, conformarnos solamente porque vienen a la iglesia, porque van a la escuela dominical. No, nosotros tenemos que hacerles ver a estas personas que no es el método, que no es la manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar a estas personas que son como semiobedientes, ¿verdad? Son pasivas agresivas de su congregación porque no aportan nada a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que poner atención a ellos, sacarlos de ese tren de donde ellos vienen, creando una tremenda distracción y un desgaste y una motivación para que ellos, se quiten de ese conformismo, ¿verdad? Para que ellos salgan de ese estancamiento donde ellos se encuentran. Por eso es que es muy importante poner atención en ellos, ¿verdad? Tenerlos muy pendientes. Porque estas personas que, como les dije, que muchos me comentaron que se estaban riendo, que ni lavan ni prestan la batea, estas personas van a crear una tremenda distracción y un desgaste en el liderazgo de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Motivarlos, ¿verdad? A ir a estar orando, hacerles ver que esto no está bien. Que nosotros, acuérdense que estuvimos viendo en la clase anterior que el Señor nos escogió a nosotros para servirle, para ser de instrumento útil en su obra, en su congregación. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas clases de personas. Algunos siempre van a ser de espectadores, pero no podemos permitir que estas personas nos desvíen del propósito por el cual nos hacemos parte de la congregación, ¿verdad? Tenemos que hacerles ver la situación y motivarlos, estar orando por ellos, estarlos motivando. Por eso el nivel espiritual del estable, porque Él nos va a ayudar en esta función. Amén, pero muy sigilosamente, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho tiempo, porque son personas que hay que dedicarles tiempo, pero tampoco es que nos van a distraer del propósito por el cual estamos nosotros en la congregación. Amén. ¿Sí me entendieron? Yo me sentí un poquito enredada, pero yo creo que
que sí, hay muchos espectadores que llegan a las congregaciones, aún en nuestra iglesia. Hay muchas personas que nosotros nos los hemos acercado, mire hermana, la motivamos, mire, vamos a llevarle la palabra, vamos a consolidarla, vamos a llevar el discipulado y ellos están ahí, ¿verdad? Y hay muchos que se quedarán ahí y no abrirán su corazón para que el Espíritu Santo de Dios y la palabra pueda hacer una transformación espiritual en ellos. Pero nosotros tenemos que, como aprendíamos anteriormente, amarlos y tenerlos ahí. ¿Cómo se hace? Mire, un sistema de desarrollo. Ya sea que la iglesia fomente el desarrollo de la gente a través de la tutoría, acuérdense que estuvimos viendo estos temas de la tutoría, el entrenamiento o la dirección espiritual. Este tema lo estuvimos viendo en el capítulo 7, si no me equivoco. Los grupos pequeños, también estuvimos hablando de los grupos pequeños. O el modelo de Jesús, que ven y sígueme, que estuvimos viendo en el capítulo 5, ¿verdad? Ya que la iglesia fomente el desarrollo a través de estos puntos, ya sea en grupos homogéneos, grupos pequeños, en la tutoría, en el entrenamiento o dirección espiritual, o el modelo de Jesús de ven y sígueme, tenemos que asegurarnos que el sistema de desarrollo provoque que la gente dispuesta salga a la superficie, Algunos de ellos serán los futuros líderes de la congregación. Miren lo importante que tenemos que tener un sistema de desarrollo en las congregaciones, y nuestra congregación lo tiene, porque nosotros trabajamos en grupos pequeños, ¿verdad? También nosotros ejercemos la tutoría o la dirección espiritual, porque nosotros somos esos maestros, esos que estamos guiando a esas personas. O si con el modelo de Jesús, que ven y sígueme, todos esos puntos, todos esos capítulos, todos esos temas los hemos estado viendo en clases anteriores. Entonces, este desarrollo que la congregación aplica a su iglesia, esto va a hacer que las personas salgan a la superficie, que las personas salgan a flote, ¿verdad? Y ahí nosotros nos vamos a poder dar cuenta de los futuros líderes de la congregación. El sistema de desarrollo deberá permitir que se evalúen a nuevas personas. Es muy importante evaluar estas nuevas personas, colocarlas donde pertenezcan, y luego las preparamos para servir de manera que se ajusten a su carácter y competencia. Y el mejor entrenamiento no se llevará a cabo en el salón de clases, sino mientras la gente ministra a otros, mientras nosotros estamos trabajando, mientras esas personas las llevamos a ser parte de esos grupos familiares, de esos grupos homogéneos. Es muy importante, tenemos que colocarlas ahí donde pertenecen esas personas, donde van a servir, donde se ajusta su carácter, por su competencia. Y muchos de nosotros lo hemos hecho así, lo hemos aprendido de esa manera, ¿verdad? Nos hemos entrenado ¿a dónde? Cuando nosotros estamos ministrando, cuando nosotros estamos orando por las otras personas, cuando nosotros llevamos un mensaje a ese grupo familiar, a ese grupo homogéneo, ahora que lo estamos haciendo de esta manera virtual, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a salir a la superficie. Y así como nosotros, el Señor nos ha brindado esa oportunidad, así tenemos que hacerlo nosotros con todas esas personas que están llegando a la congregación, porque es que nosotros no vamos a ser eternos, nosotros no nos podemos encapsular, no nos podemos encerrar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que de llevar a cabo este desarrollo, este sistema de desarrollo en la congregación, porque ahí van a venir los futuros líderes de la congregación. Ahí es donde las personas van a salir a la superficie. Cuando nosotros fomentamos este desarrollo con las personas a través de la tutoría, a través del entrenamiento o de la dirección espiritual, a través de los grupos pequeños, o el modelo que nos dio Jesús de ven y sígueme, que fue un capítulo muy hermoso, ¿verdad? Todos estuvimos pendientes de esa clase. Entonces, de acuerdo a este sistema de desarrollo, esa persona puede salir a la superficie, y en medio de todo este grupo de personas, ahí es donde se van a empezar a formar los líderes de la congregación más adelante.
Entonces, y también que el mejor entrenamiento no va a ser en el salón de clase. Por ejemplo, aquí que estamos escuchando esta clase, sí estamos aprendiendo, tenemos el conocimiento, pero nosotros vamos a tener el mejor entrenamiento es mientras ministramos a los otros, mientras ministramos en el grupo familiar, mientras ministramos, bueno, yo les hablo bastante del grupo familiar porque es una de las estrategias que nosotros hemos tomado en la iglesia, ¿verdad? Que nosotros sí, lo estamos llevando a cabo, lo hemos llevado a cabo. Por eso es que digo tanto del grupo familiar, de los grupos homogéneos. Entonces, seguimos adelante. Sabemos que, miren, ya llevamos dos punticos. La gente que siempre va a ser una espectadora, ¿verdad? Ahora que tenemos que utilizar un sistema de desarrollo en nuestra congregación. Estamos aprendiendo sobre nuestra congregación y ahora tenemos que usar una cuidadosa dirección. Sin importar el desarrollo, el sistema de desarrollo que nosotros hayamos adoptado para trabajar con las personas, siempre tenemos que tener en mente que las semanas y meses no proporcionan el tiempo suficiente para que se forme en un individuo la persona de Cristo. Debemos de tener esto muy pendiente, que no importa que nosotros hayamos adoptado el sistema de desarrollo como el que acabamos de ver ahora en el punto anterior, el sistema de desarrollo a través de los grupos pequeños, a través del entrenamiento, a través de la tutoría o dirección espiritual o el modelo de Jesús de ven y sígueme. No importa cualquiera de ese sistema de desarrollo que nosotros hayamos adquirido, siempre tenemos que tener en mente que las semanas y meses no van a proporcionar el tiempo suficiente para que se forme en un individuo la persona de Cristo. Eso lo tenemos que tener muy pendiente, porque nosotros pensamos que porque ya estamos siendo tutores de esta persona, lo estamos entrenando, lo estamos dirigiendo espiritualmente, están participando en estos grupos pequeños, pensamos que ya todo está hecho, que las personas ya van a ser hechas a la imagen de Cristo. No, el proceso de la formación espiritual dura toda la vida, y los sistemas de las iglesias deben estar preparados para afrontar este reto. Nosotros tenemos que estar preparados para afrontar este reto, que esto va a durar toda la vida. Este sistema de desarrollo va a ser toda la vida. Esto significa que regular, constante y repetidamente debemos ayudar a las personas a encontrar su lugar, ¿verdad? Su lugar, ya sea con otro hermano, con otro discípulo, ya sea con grupos pequeños, grupos sanos pequeños, ¿verdad? Que estos pequeños grupos estimulen a avanzar y los ayuden a mantener su compromiso con Dios, para que estos grupos pequeños lo ayuden a avanzar a tener su compromiso por Dios, ¿verdad? Por eso la estrategia de nuestra congregación de los grupos homogéneos. ¿Y cuál es la función de estos grupos homogéneos? ¿Cuál es la función del líder? A mantener este pequeño grupo. Bueno, hay unos que tienen pequeños, poquitas personas, pero como aprendíamos que no es la cantidad, sino la calidad, mantener estas personas a mantener, ayudar a estas personas a mantener el compromiso con Dios. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que llevar a estas personas a encontrar un lugar en un grupo, que esa persona se puede identificar con ese líder, que se puede identificar con ese otro hermano, que se pueda identificar, no se identificó con el líder, pero que se pueda identificar en uno de esos grupos pequeños, porque ese grupo va a ayudar y va a estimular a esa persona para que avance y para que lo ayuden a mantener su compromiso con Dios. Acuérdense que ese es el reto que el Señor nos ha dado a nosotros, ayudar a las personas a mantener su compromiso con Dios, pero como aprendíamos, no es una semana, no son meses, es toda la vida. Y miren que el carácter también significa ayudar a la gente a comprometerse con otros. Nosotros vamos a ayudar a mantener a esas personas el compromiso con Dios, pero también el carácter también significa ayudar a la gente a comprometerse con otros. Con frecuencia esa parte del desarrollo del carácter está ausente. Mantener un seguimiento de la gente
es muy importante, ¿verdad? Es muy importante mantener el seguimiento, mantenerle ese seguimiento, estarlas llamando, estarlas motivando, estar haciendo, orando por esas personas. Es muy importante, y yo sé que no solamente lo estamos viendo en este tema, ya eso lo hemos venido estudiando en todo este tiempo, en este estudio. Es muy importante, y una vez más nos lo están recordando. Mantener un seguimiento a la gente es supremamente importante. Es una acción de amor del liderazgo. Allí tú estás demostrando el amor primeramente a Dios y el amor al liderazgo, al ministerio, a la misión que el Señor te ha encomendado. Amén. Entonces, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que me hayan entendido. Me enredé un poquito, pero ahí traté de aclararles. Porque como les dije en un principio, así como ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo de este nuevo tema. Como dicen por ahí, estamos desaprendiendo para aprender. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos puntos que hemos visto en esta noche, ¿verdad? Estamos viendo cómo entrenar y dirigir a las personas, cómo entrenar y dirigir a la gente. Primero tenemos que comenzar por el principio, ¿verdad? Comenzar por el principio, viendo que cada persona que llegue a la congregación, nosotros no vamos a adivinar en qué nivel espiritual están, sino que a través de una observación más profunda vamos a saber en qué clase de nivel espiritual está esa persona. Y sabemos, también aprendíamos que cada iglesia tiene su filosofía, ¿verdad? Y también aprendíamos que debemos de entender que muchas de estas personas que van a llegar a la congregación solamente van a ser espectadores, que tenemos que tener muy en cuenta estas personas, porque muchas veces van a ser de mucha distracción y de muchos desgastes para el liderazgo, para el pastor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos. También que tenemos que tener un sistema de desarrollo, ya les dije, ya sea el sistema de desarrollo de la tutoría, del entrenamiento, la dirección espiritual, de los grupos pequeños, o el modelo de Jesús de ven y sígueme. Toda la iglesia todas las iglesias deben tener un sistema de desarrollo. Y también debemos de usar una cuidadosa dirección. Porque, como les dije hace un rato, debemos de entender que no es tener en nuestra mente que no solamente son semanas y meses los que van a proporcionar el suficiente tiempo para que se forme en un individuo la persona de Cristo. El proceso de la formación espiritual dura toda la vida, y la congregación debe estar preparado para afrontar este reto. La congregación, la iglesia debe estar preparado para aceptar este reto, que la transformación espiritual de las personas van a durar toda la vida. Amén. Entonces, y también que el carácter también significa ayudar a la gente a comprometerse con otros. Con frecuencia esa parte del desarrollo del carácter está ausente. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este momento, por este estudio. Que sea Él en medio de este tiempo, que podamos, ¿verdad?, atesorar esta palabra, este estudio en nuestro corazón y pueda dar fruto al 100%. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, agradecidos contigo en esta noche por este tiempo, por esta oportunidad de seguir preparándonos a través de tu poderosa palabra, bendito Dios. Oh Padre amado, nos sigues instruyendo, Señor, este tema de las congregaciones donde nosotros hacemos parte de ella, bendito Rey. Oh Padre amado, permítenos tomar lo bueno y aplicarlo, bendito Rey, porque ese es el deseo de tu corazón, bendito Dios. Que nos multipliquemos, que sumemos, Señor amado, a nuestras congregaciones, pero tenemos que hacer bien la misión, bendito Rey. Oh, gracias Dios por este tiempo, por esta oportunidad, por este estudio. Gracias por cada estudiante que se conectó. Gracias por la disposición, por la actitud, bendito Rey. Bendícelo a cada uno de ellos conforme al deseo de su corazón, bendito Rey. Gracias Dios, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los continúe bendiciendo. Feliz noche.